Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, que nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. Hoy, como viene siendo costumbre en el programa, tenemos dos relatos cortos. El primero va a ser Señor, su cuenta no existe, un relato en el que Domingo Santos nos adelanta cómo puede ser el futuro monetario en el planeta. Bueno, nos lo adelanta y ya casi... O sea, lo que le veo al relato es que casi estamos ya ahí. Y eso te iba a decir, que realmente quizás con el momento que lo escribió adelantaba alguna cosa, pero yo lo veo tan cercano y tan encima que la verdad es que da un poco de miedo. Sí, o sea, a mí es la parte más de terror que me está... Bueno, hola Ricardo, a todo esto. Hola, buenas. Pero no, sigue. Di los programas y luego ya... Luego me no, sí, pero igual. Pero es lo que has dicho, sí, a mí es también un poco lo que más miedo me está dando, o sea, me da dentro del relato, porque el relato sí tiene momentos así un poco agobiantes, pero claro, una vez que lo ves tan cerca, que te pase lo del relato a lo mejor es un poco así, un poco dramático. Y bueno, y el segundo relato es Arrepíntete Arlequín, dijo el señor Tic Tac, y bueno, debajo de este rocambolesco nombre hay uno de los grandes clásicos de los relatos y un relato que trata sobre todo de el tiempo como método de opresión y sobre inconformismo y revolución. Bueno, ya habías hablado, pero bueno, ¿qué te parece lo que tenemos para hoy? Pues nada, muy bien. El segundo relato, por completar, pues es, por si alguien no lo sabe, que yo creo que es uno de los relatos más conocidos, es del grandísimo autor Harlan Ellison, y efectivamente, yo creo que con un cierto toque de vodevil incluso, un poco amargo al final, pues los dos relatos en el fondo son un poco tragicomedias que hablan sobre la burocracia, ¿no? Y la verdad es que fue curioso porque, bueno, elegimos los relatos, nosotros habitualmente los elegimos de manera separada, ¿no? Lo que pasa es que luego en un momento dado, pues a lo mejor uno le dice a otro, oye, este es mi relato, bueno, ya este es el otro, y luego los lees y ves que hay como una cierta sincronicidad, ¿no? Como que de repente los dos relatos, aunque no son exactamente lo mismo, pero a lo mejor sí tratan sobre los mismos temas, así que a mí me parece que es muy interesante. Pero bueno, ya que me has dado la voz y la palabra, yo voy a contar una pequeña intrahistoria del podcast. Sí, cuéntalo, anda. Sí, lo vamos a contar para que lo sepan un poco los oyentes, ¿no? Obviamente un podcast no se hace desde cero y nosotros teníamos unos cuantos programas grabados que son los que habéis escuchado hasta este momento. Hace unas semanas sacamos el podcast a la luz y en el momento que estamos grabando esto, pues ya hay 2 programas publicados y hemos empezado a tener el feedback de los oyentes que han empezado a escuchar el programa y que nos han dado algunos comentarios. Así que creo que es de recibo que sea este el momento en el que digamos, pues bienvenidos a todos los que os habéis subido al carro y oye, muchas gracias por escucharnos y por apoyarnos, porque esto en el fondo lo hacemos por placer personal, pero también lo hacemos para vosotros, ¿no? Yo creo que el objetivo es que creemos una pequeña comunidad de amantes de los relatos cortos de ciencia ficción, bueno, de la ciencia ficción en general, pero sobre todo de este subgénero que son los relatos cortos, y que cualquier feedback que queráis tener con nosotros, pues ya sea a través de las plataformas de podcast que utilicéis o a través del correo, pues bienvenido sea. Sobre todo, gracias por escucharnos y nada, simplemente que sepáis eso, que si hasta este momento no os hemos agradecido nada es porque esos programas estaban grabados, estaban guardados en la nevera porque queríamos tener un poco de aire en los pulmones para que no nos pillase el toro. Sí, además que también queríamos ver un poco cómo hacerlo, cómo enfocarlo, queríamos probarnos también un poco en esto del podcast, aunque tú tienes bastante más bagaje, pero bueno, queríamos ver también un poco cómo iba yo y cómo nos relacionábamos uno con otro. Pero bueno, y pues eso sí, lo que ha dicho Ricardo, muchas gracias por haber entrado con nosotros en esto y la verdad es que al principio pues, estamos bastante contentos, la verdad, porque para ser un podcast pequeño de relatos, que además no es una cosa que sea muy habitual, que suele estar bastante denostado, pues ha tenido un éxito relativamente bueno. Y no sé, si quieres nos metemos ya con lo que hemos venido a hacer hoy. Pues yo creo que sí. Vale, pues nada, chicos, recordar, no seáis esclavos del tiempo, es una forma diabólica de morir.
Demasiado poco tiempo. Bueno, Javi, pues si te parece, yo creo que vamos a empezar y vamos a presentar un poco el primer relato, aunque tú ya lo has hecho. El relato se llama Señor, su cuenta no existe, y como tú bien has dicho, es un relato escrito por Domingo Santos que te voy a dejar un poco de espacio para que nos hagas una pequeña reseña biográfica de este autor tan importante en la ciencia ficción española y que la verdad es que mucha gente, a ver, los que son muy fans saben quién es Domingo Santos, pero a lo mejor habrá mucha gente que no lo sepa. Así que adelante, danos algunos datillos. Sí, porque además la ciencia ficción patria tampoco es que sea o que esté muy afamada. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Domingo Santos. Domingo Santos nació en Barcelona en diciembre de 1941 y falleció en Zaragoza hace relativamente poco tiempo, en 2018. Tenía 76 años. Su verdadero nombre es Pedro Domingo Muntiño. Realmente Domingo Santos es uno de los seudónimos con los que escribe, que usó ese y usó también Peter Danger y Peter Dean. El Domingo Santos ha sido traductor, recopilador de antologías, editor y escritor. Y es uno, como decías tú antes, es uno de los escritores más importantes de ciencia ficción españoles y es de los más internacionales. Precisamente fue el primer escritor de ciencia ficción español al que se le tradujeron las obras a otros idiomas. Domingo Santos se inspiró mucho en Asimov, Heinlein y Clarke, la Santísima Trinidad, vaya. Y estuvo casi toda su obra, se ve estas inspiraciones, salvo ya en la última etapa, que ya se empezó a alejar y a tener un tratamiento más personal de todo lo que era su obra. Empezó joven, antes de cumplir los 18 años, y publicó una novela que se llamaba Nos han robado la luna, que la firmó además como Peter Danger, que era una space opera. Esta novela no fue la única así que escribió de esta manera, porque estuvo escribiendo unas novelas que las llamaban de Aduro, que para los que no sean muy antiguos como nosotros, Aduro era una moneda que equivalía a 5 pesetas de las antiguas y era lo que valían las novelas. Entonces con el seudónimo de Peter Danger estuvo escribiendo pues bastante novelillas de este tipo que le servían pues para foguearse a la hora de escribir novelas, de darle tratamiento a los temas y ese tipo de cosas. Luego como Domingo Santos ha publicado una veintena de novelas. Entre sus obras la más conocida fue Gabriel, Historia de un robot, que habla de un robot que no está sujeto a las 3 famosas leyes de Asimov, y se publicó en 1962 y fue la primera obra del género en castellano que salió de España, que la tradujeron. Esta obra trata sobre todo de la relación entre los robots y el hombre, y sobre todo los mira de una manera diferente a como se suelen mirar, pues no se miran solamente como máquinas que están cumpliendo un programa o hacen algo, sino son seres que están creados para servir al hombre, pero que pueden sobrevivirlo y lo pueden superar. Este tema de los robots también es muy recurrente en su obra y también es muy característico que sus obras estén localizadas en escenarios apocalípticos en los que la civilización humana ha sucumbido pues o a una guerra o a su propio hedonismo. Simplemente el hombre es como un recuerdo y está ahí y pone a los robots en medio. Domingo Santos también, entre otras cosas, fundó la revista Nueva Dimensión, que es la revista española más longeva, ya que duró casi 15 años y tuvo 148 números. Era una revista que publicaba relatos, novelas cortas de autores españoles y autores extranjeros. También tenía ensayos, artículos, críticas e información general, o sea que era una revista que tenía bastante material y bastante bueno. Luego también fue director en 2 ocasiones de la revista Asimov, que esa es la que creo que tú estabas suscrito, ¿verdad?
Sí, ahí la tengo en mi estantería, ¿eh? Y puedo asegurar que no me he leído todo lo que viene en esa revista porque son muchos números. Cada tomo, pues eran, es que no sé cómo decirte, pero podía tener 300 páginas, o sea que solían incluir una o dos novelas cortas y el resto relatos, con lo cual la verdad es que es una revista que por desgracia no acabó cuajando, porque si no seguiríamos leyendo, la seguiremos teniendo hoy en día, pero la verdad es que era una revista que a mí me gustaba mucho. La verdad es que era tener una dosis de ciencia ficción periódicamente, pues es algo que siempre se agradece. Y la verdad es que Domingo Santos siempre ha estado muy implicado en el tema de las revistas y de intentar un poco emular lo que sí tienen los anglosajones, ¿no? Que siempre tienen alguna cosa en su kiosco que donde tienes ese espacio para que se publiquen relatos de autores nuevos, autores más consagrados. Yo creo que siempre vienen bien, ¿no? Como un lugar donde se puedan foguear. Pero Sí, bueno, tener algo donde te puedas lanzar o puedas ver cosas, ver muchas historias o leer de mucha gente así todo junto para poder hacerte ideas o ver quién te gusta más. Sí, eso la verdad es que ellos lo tienen más adelantado que nosotros. Pero bueno, continúo. Domingo Santos, como reconocimiento a su labor, crearon un premio con su nombre, el premio Domingo Santos, que lo da la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, y que premia obras inéditas del género de no más de 15.000 palabras y escritas en castellano. Bueno, y hablando un poco ahora de premios, si no te importa que me meta un poco aquí, sí. pero estamos hablando, ya llevamos algunos programas y hablamos de los Locus, del Hugo, los típicos premios de ciencia ficción, pero como no hemos hablado de nadie de España, tampoco hemos visto los premios de aquí. Y bueno, por lo menos simplemente para que nos suenen, si no lo habéis oído ya, os quería contar un poco los premios que hay. A mí los premios la verdad es que tampoco me influyen mucho, pero sí que sirven también para tener un poco una guía de cómo está el género, porque por lo menos puedes ir viendo cómo está, cómo se escribe, qué es lo que se está haciendo ahora. Sí, Y además es bastante común que en las obras que se premian tanto aquí en España como en el mundo anglosajón te dé un poco una pista de qué parte del género está de moda, ¿no? O sea, hay veces que de repente hay muchos premios sobre el género steampunk o sobre la novela hard y tal. Entonces vas viendo cómo va variando un poco el gusto de los autores, ¿no? Y también te da un poco de esa visión que yo creo que te aporta, algo te aporta. Al final es información que te puede ayudar. Y bueno, hay mucha gente que solamente se acerca a los premios, por así decirlo, ¿no? Porque en el fondo muchos de ellos están premiados por los fans, pero muchos otros están premiados por los propios autores o por la crítica, ¿no? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, los premios que están premiados por otros autores, pues le doy bastante importancia porque creo que al final ellos escriben sobre el género, saben cómo se escribe y si dan su voto a una obra es porque tiene algo que les ha llamado la atención. Y como profesionales yo creo que te están dando una pista, ¿no? De que algo puede ser interesante. sí, además es un poco, pues eso, un poco como lo que hablábamos antes de las revistas. Te da un poquito te indica un poco por dónde están las cosas. Pero bueno, a ver, premios que se dan aquí, bueno, aquí en España, el más importante que tenemos es el premio UPC, que es el de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es un premio que tiene bastante reconocimiento aquí y bastante reconocimiento a nivel europeo. Luego están los premios Innotus, que son los que dan la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción y Terror, que son los que dan el premio también de Domingo Santos. Lo que pasa que esto pueden ser obras que originalmente no estén en castellano, simplemente tienen que estar editadas en castellano o en alguna de las lenguas oficiales de España. Y luego otro de los premios así también muy conocido es el Minotauro, que es un premio literario que lo da la propia editorial. Y con esto yo creo que así de los premios más importantes, creo que no, de aquí, creo que no me dejo ninguno. Salvo que tú recuerdes alguno más así que sea... No, yo habitualmente los que más sigo en general es el Ignotus, porque al final es un premio que en mis redes sociales sí que sigo un poco por las reuniones
de la asociación y un poco los eventos que realizan, y cuando en esos eventos se dan los Ignotus, pues suelen ser los que yo sigo. Pero a ver, supongo que habrá muchos más premios, obviamente. Estamos intentando hacer un resumen de los que se pueden considerar más importantes, pero obviamente pues luego hay muchos certámenes menores que también premian obras de este tipo. O sea que si no sé, si alguno de los oyentes considera que hemos dejado alguno de estos premios que no nos hemos comentado, pues nada, pues que sepa perdonarnos. Simplemente estamos intentando hacer una visión como muy general de los premios que se dan en España. Sí, y bueno, yo con esto creo que ya he terminado, porque ya creo que he puesto un poco a Domingo Santos en el mapa, por si alguien no lo tenía muy localizado. Así que cuéntanos un poco de qué va, señor. Su cuenta no existe. Bueno, pues mira, voy a empezar utilizando las palabras del propio autor, ¿vale? Un poco la explicación que él da en el prólogo de la edición que yo he leído, ¿vale? Dice que básicamente este relato es consecuencia directa de los 20 años de trabajo que tuvo Domingo Santos en el sector bancario antes de que se dedicase plenamente a la literatura. Y él además ha escrito bastantes ensayos y artículos sobre el futuro del dinero de plástico, ¿no? Y la eliminación del papel moneda, sustitución por tarjeta de crédito y estas cosas que cada vez nos suenan más porque es a dónde vamos, ¿no? Entonces, básicamente dice que el relato es una extrapolación de esta tendencia unida a lo que él sabe por experiencia de la forma de actuar, la idiosincrasia y los fallos de las omnipotentes entidades bancarias. Dice que todo esto le ha permitido escribir un relato que él jura y perjura que está seguro que dentro de unos años será real como la vida misma. La verdad es que yo creo que ya en los últimos años de su vida se debió dar cuenta. Es lo que te iba a decir yo, dentro de unos años no. Ya, claro, o sea, yo no... realmente este relato creo que se escribe a principios de los 2000 o algo así. Yo creo que al final de su vida Domingo Santos debió decir, pues oye, a lo mejor A lo ya mejor no ocurre, estaba ¿no? tan lejos en No el está tan tiempo. lejos. Sí, sí, de hecho él mismo lo dice, ¿no? Dice, esto no es acaso, dice, ¿acaso no les ha ocurrido a alguno de ustedes en alguna ocasión, a una escala menor, algo parecido a lo que ocurre al personaje de esta historia? Un personaje que él mismo califica como antihéroe, que yo creo que le pone demasiado bien llamándolo antihéroe. Sí, Pero bueno, porque sí, pero bueno, en fin. Voy a explicar también un poco el escenario, ¿no?, en el que se mueve el relato, para que sepamos en el mundo en el que estamos, ¿no? Es un futuro cercano, muy cercano al que tenemos hoy en día, en el que de repente se han adoptado las transacciones bancarias electrónicas, ya no existe papel moneda y no hay otra forma de pago más que el pago unificado por tarjeta, ¿no? Que al final cada una de las personas tiene una tarjeta identitaria que la llaman tarjeta internacional bancaria, tus cuentas están asociadas a ella y todo tienes que hacerlo a través de esa tarjeta, ¿no? El dinero no existe, más que en los balances contables de los bancos. Básicamente el dinero es una celda de Excel en una base de datos de un ordenador. Todas estas transacciones se tienen que hacer mediante terminales de transferencia automática, que vendrían a ser una especie de cajeros automáticos. Y para ello, toda la sociedad humana ha dejado en manos de la Unión Internacional Bancaria el control de estas transacciones a nivel global. Y aunque sigue habiendo entidades bancarias, o sea, sigue habiendo bancos como los conocemos, al final los balances de cuentas se gestionan todos desde las oficinas centrales de esta entidad que están en Nueva York, lo cual hace que haya un tráfico de transacciones diario brutal, y que además con el control que está ejerciendo esta Unión Internacional Bancaria, que lo que quiere es evitar sobre todo que haya ningún tipo de fraude, pues hace que sea esta misma entidad y sus oficinas de Nueva York acaban siendo un auténtico cuello de botella, ¿no? Porque todo tiene que pasar por ellas. Otra consecuencia de la adopción de este sistema pues es la labor que es casi testimonial que se realiza en las sucursales, ¿no? Que básicamente la gente va allí a hacer comprobaciones de su cuenta, a abrirse una cuenta, cerrarla, poco más, ¿no? O sea, realmente las sucursales ya no tienen mucho sentido más que dar de alta contratos, por así decirlo. Y bueno, y ya una vez hecho un poco la foto de conjunto del mundo en el que nos movemos, pues pasamos un poco más a lo que cuenta el relato, que es una especie yo lo definiría como tragicomedia de enredo, bastante amarga al final, en la que vamos a conocer a nuestro protagonista, que es el señor Oliveros, que es un tipo anodino, pusilánime, que le cuesta llegar a fin de mes, que tiene una familia, un tipo un poco olvidadizo. Por ejemplo, se nos cuenta que siempre usa el mismo PIN para la tarjeta, porque bueno, en este mundo, además de tener que utilizar un PIN, hay una especie de cierta biometría, ¿no?, para que tú puedas acceder a tus cuentas y todas estas cosas. Y este sujeto, este trabajador,
un día yendo a su sucursal va a ir a comprobar el saldo porque él siempre está un poco al límite a fin de mes, ¿no? Entonces, como quiere ir a comprobar si ya le han hecho el ingreso de la nómina para ver si ya puede arrancar los pagos del siguiente mes, y cuando llega a esa sucursal y está haciendo esa comprobación, pues descubre que existe un problema con su tarjeta. Y la empleada del banco pues le dice, bueno, déjeme usted que yo lo compruebo manualmente a ver cuál es el problema. Y en ese momento es cuando nuestro protagonista, perdón, Oliveros, va a escuchar las palabras que van a marcar su existencia durante las siguientes semanas. Y esas palabras son: la máquina dice que su cuenta no existe, señor Oliveros. Obviamente esto le deja en una situación bastante complicada porque, claro, si no existe su cuenta, pues no puede realizar ninguna transacción. En un mundo en el que no hay dinero físico, si no tienes cuenta, ¿cómo pagas las cosas? ¿Cómo cobras tu nómina? ¿Cómo pagas la hipoteca? Como todo, o sea, de hecho es una situación en la que él empieza a estar un poco azorado, ¿no? Y de hecho le recuerda a la funcionaria de que hace unas semanas él extravió su tarjeta y solicitó una nueva, pero que de hecho eso ocurrió hace tiempo, ¿no? Y la empleada pues le dice que, bueno, que quizá hubo algún error al respecto, quizás ese cuello de botella hizo que la anulación se haya retrasado y ha entrado en vigor ahora, pero bueno, que lo investigará un poco, ¿no? De aquí pasamos a la otra protagonista de la historia, que es la señora Oliveros, que obviamente es la esposa de este sujeto, que a la vez que estamos viendo cómo su marido se enfrenta un poco a esta burocracia bancaria, pues ella tiene problemas un poco más del día a día, ¿no? Y es que va al supermercado, intenta pagar y obviamente su cuenta no existe, con lo cual la señora Oliveros no puede pagar, pero como es una señora que aquí ya se nos deja bastante claro que tiene bastante genio y que tiene una personalidad un poco... Perdona un momento. Vamos, yo por lo menos cuando me lo estaba leyendo, a mí me recordaba a un poco un superhumor. O sea, me lo imaginaba en plan, te veo Sí, de Bruguera de hace 40 años. sí, Era muy ese estilo. tiene un poco ese toque, yo creo, sí. Porque además es eso, tenemos al marido que es un poco más pusilánime y tal, y la señora Oliveros que tiene muchísimo genio, porque de hecho en esta escena en la que intenta pagar y no puede, lo primero que hace es montar en cólera y decir, Sí, pero sí. ¿cómo no? O sea, ¿usted qué piensa? ¿Que yo quiero engañarle? ¿Que no tengo dinero en la cuenta? Y dice, no, no, si no es que no tenga dinero en la cuenta, es que su cuenta no existe. La tarjeta ha sido rechazada. Y de hecho ella sale un poco del supermercado, pues murmurando, Sobre el diciendo... marido, sí. Claro, diciendo, verás tú cuando llegue a casa la que te voy a hacer pasar porque me has hecho pasar un bochorno brutal. De hecho, cuando tenga lugar la conversación, horas más tarde, y el señor Oliveros le explique todo lo que ha ocurrido, y de hecho le va a decir, no, me han dicho que van a investigar la tarjeta y tal. La mujer es que como que no se lo cree, dice, no, es que ya te han vuelto a engañar, ya estamos en un problema. Y de hecho, claro, ella es la que realmente pone sobre la mesa los problemas reales a los que se van a enfrentar. Es que si no existe una cuenta no van a poder realizar los pagos. Y ese no es el problema único, sino que si no puedes realizar los pagos, no puedes comprar comida, no puedes pagar la luz, el teléfono, el agua. Y dice, bueno, es que en un momento dado nos van a cortar la luz. Y de hecho veremos en el relato cómo llega el momento en que les cortan la luz. No vamos a poder pagar el agua, nos van a cortar el agua, no vamos a poder estar en nuestra casa. Vamos, el desastre está servido, está clarísimo, ¿no? Por eso digo que tiene un tono un poco de tragicomedia, porque sí, la situación es muy ridícula, pero las consecuencias son bastante graves. Entonces yo creo que aquí el relato está jugando todo el rato en eso, en que tiene un componente de humor un poquito, como tú bien dices, que recuerda a esa serie de tiras y de cómics que leíamos en España hace años, en Bruguera, pero también tiene un componente bastante más serio, ¿no? Y yo creo que ahí es donde vamos ahora, ¿no? Y es que el tercer ámbito en el que se mueve el relato es el ámbito de la entidad bancaria, ¿no? Que empieza a iniciar su investigación y que aquí ves, empieza a enseñarte una foto de los que manejan el dinero, que no es nada agradable, ¿no? Porque lo primero que hacen es, en vez de creer que ha habido un error o algo similar, lo primero que hacen es dicen, oye, a ver si el señor Oliveros ha hecho algún tipo de fraude y todo esto es una consecuencia de eso, ¿vale? A lo mejor esto es un problema, ¿no? O sea, los fraudes se nos dice que existen y que obviamente lo que hay que hacer es investigarlo, ¿no? Y sobre todo, lo que salta a la vista, lo primero que te salta a la vista es que la entidad bancaria lo primero que hace es no creer a su cliente y dudar de su palabra. Realmente sería muy sencillo llegar a un acuerdo con su cliente, restaurarle la cuenta y ver qué es lo que ha ocurrido, pero no, eso se queda un poco paralizado Sí, porque porque, además también el cliente es un don nadie, porque también lo dicen, claro, sí, que exacto, es un no de tiene nadie. dinero, no es una cuenta que importe.
Exacto, y no va a poder hacer nada. De hecho, la propia entidad bancaria es consciente de que en el momento que no pueda empezar a afrontar los pagos, pues no va a tener ninguna capacidad de poder enfrentarse a ellos. Pero también es cierto que en el run run de todas estas conversaciones está que si todo esto sale a la luz y sale a la opinión pública, puede haber un problema. Porque obviamente, claro, esta sociedad se basa en este sistema de transacciones electrónicas. Si se descubre que este sistema tiene fallos, puede haber un problema muy gordo para una sociedad en la que ya no hay dinero físico, en la que tú no podrías decir, bueno, pues como va a haber un problema, me voy al cajero y saco todo mi dinero para... No, es que el problema hay que arreglarlo. Pero la manera de arreglar el problema es decir, no, este señor ha cometido un fraude, vamos a investigarlo para ver qué es lo que ha pasado. En fin, como podemos ver aquí ya a los banqueros no se los pone muy bien. El caso es que, bueno, volviendo a la casa de los Oliveros, pues la situación al final es lo que he comentado, les corta la luz, el teléfono y al final hasta se tienen que ir a vivir a casa del hermano de la señora Oliveros, del cuñado del señor Oliveros, para subsistir, con la consecuente humillación, sobre todo para nuestro pobre protagonista, que siempre, además se nos dice que siempre había sido maltratado por la familia política, pero es que claro, ahora con esta situación pues es un poco, se hace mofa y escarnio de él, ¿no? Pero bueno, poco a poco ellos van subsistiendo como buenamente pueden. Dice, bueno, ya cuando lo arreglen le pagaremos lo que debamos a la familia, ya veremos cómo lo solucionamos, etcétera. En el ámbito del banco, mientras tanto, en esa investigación se acaba descubriendo que sí que hubo un problema de comunicación justo en el momento en que se estaba enviando la anulación y la generación de la nueva tarjeta del señor Oliveros. En ese cuello de botella que hemos comentado antes, ahí hubo un fallo. Y el problema devino en un error que hizo que la cuenta fuese borrada. O sea, el saldo aparece en los registros y después del problema de comunicación no hay cuenta. Pero no hay ninguna transacción que elimine el dinero ni nada, sino que simplemente al desaparecer la cuenta, pues no hay un saldo asociado a ella, pero anteriormente a ese fallo sí que existía ese dinero. Pero como el banco sigue en sus 13 de que esto no salga a la luz y que no llegue a la opinión pública, pues en vez de jugar, como he dicho antes, la baza de compensar al cliente por el error, pues decide quedar con él, que tener una reunión con los directores del banco y con algunos directores un poco más de nivel administrativo y jugar la baza un poco de la amenaza, ¿no? Y decirle que todo esto, que hay unas sospechas contra él, de que puede haber cometido fraude y que no le van a compensar absolutamente con nada y que lo más que le ofrecen es que te restauro la cuenta y tú te olvidas de tomar acciones legales contra nosotros. O sea, te quedas como estabas y ya está. Obviamente, claro, el banco está jugando pues sobre todo con que no haya una demanda. Y Sí, no hombre, hay una demanda. ahí también el banco juega con que tiene una posición de poder bastante Claro, él más sabe elevada para apretarle, claro. Claro, sabe la posición en la que está, ¿no? Pero y sobre todo el banco lo que está intentando evitar es eso, ese problema a nivel mundial que puede salir si se descubre que este tipo de fallos existen. Que aquí, obviamente, el Domingo Santos es maniqueo, ¿no? Porque tienes una víctima que es muy víctima y luego tienes a los bancos que son muy malos, ¿no? Porque realmente yo creo que en un mundo real, por así decirlo, en un mundo más normal, los bancos hubieran jugado la baza de las compensaciones. Ha habido un error, pues se te va a restaurar el dinero y se te compensa por los problemas que hayas tenido. Pero bueno, Sí, aquí... bueno, hay un poco esa figura, que esa figura la representan el informático, el jefe de informática y el director Sí, de la sucursal. Lo que pasa que los ningunean enseguida. claro, O sea, al es que final aquí... terminan siendo efectivamente maniqueos. Claro, no, aquí estamos viendo que al nivel de calle, por así decirlo, que es el informático, y como tú bien dices, el director de sucursal, ellos lo que quieren es solucionar el problema y compensar a este pobre hombre que está sufriendo, ¿no? Pero claro, en cuanto subes en el escalafón del banco, ya las personas como que dejan de tener importancia, ya tienen, es más importante salir de estas de rositas, por así decirlo, que meterte en un berenjenal que pueda hacer que todo esto salte a la opinión pública. De hecho, bueno, al finalmente Oliveros va a aceptar las condiciones, ¿no? O sea, al final él sabe que son injustas y él lo comenta, pero dice, bueno, mira, yo lo que quiero es solucionar este problema, volver a tener mi cuenta, que no haya problema Y y ya recuperar está. mi vida, y ya está. Y recuperar mi vida. Y de hecho, él acepta, vuelve firma un nuevo contrato, vuelve a su casa y de hecho... Aquí es donde para mí se muestra más patético, porque claro, él sabe que no les puede contar que realmente ha aceptado sin apretarle siquiera un poco, ¿no? Con lo cual él le vende a su mujer, no, mira, ya me lo han restaurado todo, ya no hay problemas, podemos volver a nuestra casa, todo está bien. Además, pobrecillos los del banco, es que tenían un lío con esto, estábamos causando muchos problemas, al final le hemos hecho un favor al banco. O sea, al final él le vende a su mujer que bueno, que en el fondo él lo que ha hecho ha sido hacer un favor a la gente del banco, cuando realmente lo que acabamos de leer anteriormente es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, aquí su familia lo acepta un poco a regañadientes, aunque su mujer también aprovecha para meterle bastante caña.
Pero bueno, el relato termina de un modo muy clásico, yo creo, en este tipo de historia de ciencia ficción. Y es como y vemos como el señor Oliveros pues se va a comprar al supermercado y cuando va a pagar, pues vuelve a escuchar las palabras mágicas que lo empezaron todo. Es, lo siento, señor Oliveros, pero la máquina dice que esta cuenta no existe. Y así es como termina el relato. Con lo cual, pues ya digo, un relato con un tono muy tragicómico, que la verdad es que yo creo que si no estuviéramos en el punto de la historia en el que estamos, en el que los bancos cada vez tienen más poder y las transacciones electrónicas se están imponiendo y todavía no ha desaparecido el dinero, pero no le falta mucho, yo creo que sería un relato que pasa sin pena ni gloria. Pero yo creo que a la hora de anticipar lo que estamos empezando a vivir, es el kit que hace que este relato, yo cuando me lo leí dijera, uff, Sí, aquí hay chicha. que cobrara otra dimensión. Sí, sí. Pues sí, además ahora ya cada vez, o sea, no es que vayamos a más, es que hay países que ya casi no tienen dinero físico. Y claro, los bancos están encantadísimos con eso porque así ellos tienen el control de todo el dinero. No tienes ninguna manera de salirte de su control. Sí, y de hecho, más allá de esto, ¿no? Es que desde hace bastantes años, yo no sé si fue a finales de los 60 o mediados de los 70 o por ahí, se abandonó el patrón oro. O sea, es que el dinero que circula en el mundo ni siquiera está respaldado por un metal precioso. Sí, O sí, no, sea, son simples números en una hoja Excel, que es lo que has números, o dicho al sea, es que principio. estamos jugando con dinero que no existe literalmente, ¿sabes? Y que muchas veces se juega con la inflación, se juega con la bolsa y tal, y al final son apuestas. O sea, una de las cosas que más miedo me da de este mundo es cómo la bolsa influye en las economías de los países y de las empresas, cuando en el fondo la bolsa es un sitio donde va la gente a apostar. Dice, yo quiero apostar que esta empresa va a ir bien o quiero apostar que esta empresa va a ir mal. Y que esas apuestas hacen que la empresa pueda ir bien o mal. O sea, a mí me parece que es Sí, algo bastante terrible el nivel de situación ficticia en todo lo que tiene que ver con la economía y lo monetario, y cómo afecta, ¿no? Y sobre todo cómo se aprovechan pues eso, esos banqueros, esa gente que realmente sabe cómo funciona el mercado y el sistema, cómo se aprovechan de que realmente el ciudadano de pie lo único que quiere es tener su dinero para pagar las cosas del mes a mes y ya está, y nos tienen un poco cogidos por el cuello, yo creo. sí, sí, porque no te, o sea, si no te puedes salir también de su... Porque ahora lo que tienes es que, por ejemplo, el dinero lo puedes tener en un banco en otro o debajo del colchón, como se decía antes. Pero claro, una vez que ellos tengan todo el dinero, porque no exista el dinero físico, tú ya no te puedes salir de ellos. De hecho, ellos empezarían a controlar muchas cosas sobre ti, porque todas tus transacciones quedan registradas. Efectivamente. Y con el registro de tu transacción ya sabes lo que has hecho. Sí, Entonces, bueno, eso tiene bastante miga. sí, sí, de hecho es algo que ya estamos viviendo. Si las tiendas ya son capaces de generar un perfil con lo que compramos, pues no quieras saber el perfil que pueden llegar a generar los bancos. Que yo no dudo de que es muy posible de que esos datos de transacciones que nosotros tenemos no estén siendo vendidos a empresas de terceros para hacer data mining y aprovechar y hacer estudios de mercado. O sea, al final lo que hemos descubierto es que el gran activo de este mundo, más Es la allá del información. dinero, es la información, exacto. O sea, yo creo que vivimos en la era de la información, ahora sí de verdad, porque es la moneda de cambio. De todas maneras, a esto estamos yendo cada vez más, sobre todo porque tú sí puedes pedir que, o sea, ya pocas empresas te van a decir te pago en dinero. ¿Vale? Porque también hay un gran problema, ¿no? La economía sumergida, el dinero negro, al final, todo el tema de que se tenga que realizar las transacciones de manera electrónica en los bancos es para intentar evitar eso. Pero claro, eso hace que no te puedas salir del sistema en ningún momento, que sea muy complicado. Entonces, bueno, yo creo que aquí nos presenta Domingo Santos una situación que parece como un pequeño episodio costumbrista de algo que podría ocurrir, pero claro, le está poniendo como protagonista a un ciudadano de a pie con el cual te identificas desde el minuto uno. Al principio quizás no, porque lo planta demasiado pusilánime, ¿no? Pero cuando empieza a tener problemas con el banco, realmente te identificas totalmente con él, porque quizás no hayas tenido problema con el banco, pero puedes haber tenido problemas de burocracia, problemas con alguna Si administración. no, te lo empiezas a imaginar todo y dices, Julín, si esto me pasa a mí, ¿qué hago? Porque Claro, además lo de dar de baja, que en el relato lo pone, lo de dar de baja, que le dicen que le han cortado la luz, que le habían llamado, pero que los del teléfono ni le habían llamado, porque claro, ya no hace falta
personarte en ningún sitio para dar de baja algo, eso también ya te puede suceder. De Te hecho, pueden de hecho cortar el creo, teléfono y... claro, creo recordar que lo primero que hacen es cortar el teléfono, la llaman para decirle, te vamos a cortar el teléfono, No, es al y revés. una vez, Le llaman para decirle que le van a cortar la luz y es luego le verdad. cortan la luz y luego ya le cortan el teléfono sin llamarla. No, es que ya directamente el teléfono deja de funcionar porque no hay luz. Con lo cual ya nadie te llama. Con lo cual lo que te van a cortar ya no te enteras de que te lo van a cortar. O sea, la verdad es que es bastante descorazonador. Cuando llegas a ese momento la tragicomedia ya es tragedia. ¿Sabes? Ya estás viendo una situación Sí, muy dura. porque tú te imaginas que si no tienen familiares o alguien, ¿qué hacen? Claro, claro, pero es que en el caso, y que es donde vuelve a meter la comedia Domingo Santos, es que sí tienen familiares con los que refugiarse, pero es que la familia Sí, política engrosada es sangre, casi peor. claro, que dices, es que no lo soporto, es que se están todo el rato riendo de mí, dicen que soy un tío pusilánime que no ha logrado nada en la vida y tal, y su mujer tampoco ayuda, su mujer está metiéndole cera todo el relato, o sea, todo el relato. Yo creo que solamente baja un poco el pistón cuando al final llega y dice, no, ya he conseguido que me devuelvan la cuenta, yo creo que ahí Y ni ya ahí, dice, y ni bueno, ahí. y ni ahí. Y claro, y cuando termina el relato y ves que vuelve a tener el mismo problema, que su cuenta sigue sin existir, que no sabes si es que realmente ha habido, no lo han arreglado bien o que realmente a la hora de dar de alta la nueva cuenta ha entrado otra vez en el cuello de botella y estás otra vez en el día de la marmota, por decirlo de alguna manera, como la famosa película de Bill Murray, es que claro, ahí ya es cuando te paras de leer el relato porque dices, vaya relato me he leído, pero claro, tú sigues con el relato y dices, ¿y ahora qué hace este hombre? O sea, porque es que cuando vuelvan a decir otra vez, claro, la sospecha de fraude va a seguir ahí o incluso puede que esté más por encima todavía porque es dos veces la misma persona. Y su mujer le va a meter una cera de fliparlo. Pero es que su familia política, o sea, la verdad es que el personaje termina de una manera bastante, es tragicómico, pero Sí, uf, es cómico porque es gracioso que le vuelva a pasar lo mismo, pero claro, la tragedia que tiene montada es de AUPA. Yo creo que con este mal cuerpo podemos pasar al siguiente relato, ¿no? sí, pero bueno, yo creo que antes metemos una cuña, ¿no? De algo Sí. para oxigenar y saltamos al siguiente relato. Hacía calor la noche en que quemamos a Cromo. En los paseos en las plazas, las mariposas se mataban a golpes contra el neón, pero en la buhardilla de Bobby la única luz salía de la pantalla de un monitor y de los testigos rojo y verde del panel frontal del simulador de Matrix. Me sabía de memoria todos y cada uno de los chips del simulador de Bobby. Era como cualquier Onosendai 7 de trabajo diario, el Cyberspace 7, pero lo había reconstruido tantas veces que costaría un triunfo encontrar un milímetro de circuito original a lo largo de todo aquel silicio. Esperábamos codo a codo frente a la consola del simulador, mirando la ventana del reloj en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Adelante, dije cuando llegó la hora, pero Bobby ya estaba allí, inclinándose para empujar con el talón de la mano el programa ruso en la ranura. Lo hizo con la rigurosa elegancia de un niño que mete monedas en una videogalería, seguro de ganar y listo para sacar toda una serie de partidas gratis. Una bullente y plateada marejada de fosfeno atravesó mi campo visual mientras la matriz comenzaba a desplegarse en mi cabeza. Era un ajedrez tridimensional, infinito y perfectamente transparente. El programa ruso pareció dar unos tumbos cuando entrábamos en la rejilla. Si algún otro hubiera estado conectado a aquella parte de la matriz, tal vez habría visto una oscilante ola de sombra que salía de la pequeña pirámide amarilla que representaba nuestro ordenador. El programa era un arma mimética, diseñada para absorber el color local y presentarse como una irrupción de emergencia prioritaria en cualquier contexto que encontrase. Esto que acabas de escuchar es el comienzo del relato Quemando Cromo de William Gibson, que publicó en la antología con el mismo nombre en 1982. Si ha llamado tu atención, ya sabes lo que debes hacer. Acude a tu librero, acude a tu biblioteca, busca el libro y léelo. Bueno, pues el segundo relato de hoy es Arrepiéntete, Arlequín, dijo el señor Tic Tac, de Harlan Ellison. Y Ricardo, ¿nos puedes hablar un poco de Harlan Ellison para el que no le conozca? Porque también es bastante
bastante conocido. Sí, bueno, vamos a contar las cosas que sabemos, que son básicamente muchas veces las que nos contaba él, que era, la verdad es que era un cachondo. Y no siempre Pero la vamos, aciertas. exacto, que no siempre eran ciertas, ¿no? Pero bueno, tenemos que Harlan J. Ellison nace en Cleveland en mayo de 1934 y muere en Los Ángeles en junio del 2018. Como vemos, también tuvo una... O sea, murió a una edad avanzada y tuvo una carrera muy dilatada. Es un escritor muy prolífico de novelas, historias cortas de ciencia ficción, guiones, ensayos. En total, se calcula que tiene como 1.700 obras escritas, que no es poco, ¿no? Lo que pasa es que mucha parte de ese trabajo también lo hizo en guiones, sobre todo para televisión. Y de hecho, entre sus obras más conocidas, aparte de este Arrepéntete Arlequín que vamos a comentar hoy, pues está La ciudad en el límite del tiempo, que es para Star Trek, y luego otras obras de relatos cortos o novelas cortas que son No tengo boca y debo gritar, y un chico y su perro, por ejemplo. Este Y también bueno, tiene cosas de Star Trek. Voy a empezar a hacer una lista. sí, 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 Con este todo, también tiene. con todo lo que tienen algo de Star Trek. Es que Star Trek se nutrió mucho de autores de la ciencia ficción clásica, porque en el fondo lo que querían era darle un tono muy realista a la serie. Lo que Sí, pasa es que, sí. claro, la serie original luego tenía ese toque un poco camp y tenía sus relatos, Sí, o sea, tenía episodios, y Gene Roddenberry que metía la mano por ahí, pero claro, pero tenía relatos muy serios y muy sesudos y luego tenías otros que se les iba la pinza muchísimo. ¿Sabes? Realmente era un poco lo que tenían en los años 60, las cosas sí. como son. Pero bueno, volviendo a la biografía, pues eso, comenzó en 1950 creando un fanzine él y publicando sus primeras historias en el periódico de su ciudad. Y de hecho, muy pronto, con pasados 5 años, empezó a enviar historias de ciencia ficción a diferentes revistas, ¿no? De hecho, lo que se dice por ahí es que más de 100 relatos cortos llegó a enviar. Hasta que, bueno, llegó el momento en que tenía que servir en el servicio militar y tuvo un par de años de parón y cuando volvió pues decidió mudarse a California y meterse de lleno en el mundo de la televisión y como hemos dicho pues escribió para muchas series, o sea, no solamente Star Trek sino también The Outer Limits, The Twilight Zone, incluso ya en los 90 pues Babylon 5 escribió algún guión. Es un autor muy polifacético porque no solamente escribe ciencia ficción, sino que también escribe terror, escribe un poco, hace un poco de transgénero, ¿no? O sea, sus relatos tienen un poco de ciencia ficción y también de terror, algunos un poco de fantasía, van mezclando. Y bueno, como todos los grandes de la edad de oro de ciencia ficción, pues tiene premios para aburrir, porque tiene Hugos, tiene Nébulas, Bram Stoker, Edgar Allan Poe, Audi, Horror Writers Association. Pues es un autor con una carrera muy dilatada que la verdad es que a lo largo de su carrera ha recibido bastantes premios. Como hemos dicho ya, dentro de los relatos que conocidos, pues está este Arrepiéntete Harlequín, que es uno de los más valorados por otros autores, el que ya hemos comentado No tengo boca y debo gritar, y Un muchacho y su perro. Y bueno, yo creo que con esto hemos dado un poco una visión de Harlan Ellison, aunque como hemos dicho ya anteriormente, aquí el autor muchas veces daba diferentes versiones de su biografía, le gustaba mucho bromear con ello, con lo cual pues tenemos que intentar extraer. Yo creo que hemos dado datos objetivos, pero si a la gente se acerca a su biografía pues verá Que coja la que más le cosas. gusta, ¿no? Exacto, que coja la que más le guste porque no siempre es la misma. Y yo creo que con esto podemos pasar un poco a hablar del relato que nos ocupa. Sí. A ver, el relato Arlequín, el de Arrepiéntete Arlequín, perdón. Bueno, pues para empezar nos plantea un escenario en el que la sociedad funciona todo lo tiene con respecto al tiempo. El tiempo realmente aquí es un poco la moneda de todo. Todas las personas o todos los ciudadanos tienen una tarjeta de tiempo en el que te van apuntando el tiempo que te quitas según te retrasas, porque aquí todos los trabajos están como muy planificados. Hay como un gran plan maestro que se encarga de sincronizar todo para que se pierda la menor cantidad posible y todo sea lo más eficiente posible. Entonces la gente tiene la tarjeta de tiempo, que es donde le van quitando los retrasos de tiempo, porque eso luego te lo restan de vida. Y luego una cardioplaca, que es un dispositivo con el que te pueden parar el corazón y matarte, si te quitan el tiempo que te faltaba. Entonces el relato no va correlativo, empieza por la mitad y empieza cuando le están llevando al señor Tic Tac, que bueno, el señor Tic Tac es el mote que le ponen al maestro custodio del tiempo, que realmente es un hombre enmascarado, que es el que manda sobre
sobre la tecnología de quitar tiempo, que es, bueno, tampoco, sobre la tecnología tampoco nos hablan mucho, se queda ahí por encima, pero bueno, es como la persona responsable de todo esto. Entonces, sería como un alto funcionario. Yo lo veo como un alto funcionario que está al mando, ¿no? de todo este sistema de control del tiempo. Obviamente el relato, para mí, entra un poco en el terreno de la fantasía también porque deja en el aire que te explique cómo funciona este mundo, realmente, que parece bastante complejo. Pero yo creo que te da las suficientes pistas como para que el relato funcione, que en el fondo para mí tiene un tono un poco de vodevil. Con lo cual, pues bueno, eso, el que te diga que el señor Tic Tac, que es el mote que le ponen, al final es un alto funcionario, pero que va enmascarado, pues te da un poco la idea de qué es el mundo que te está presentando aquí Harlan Ellison. sí, te quiere presentar igual que te presenta al Arlequín también como un poco más un símbolo que un hombre. Aquí con el señor Tic Tac también está haciendo un poco lo mismo, porque al enmascarártelo también te está dando la sensación como que no es un hombre en particular, sino que puede ser cualquiera. Simplemente es una figura. Es una figura que hay, que es la que se encarga de mantener toda la sincronización y todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, bueno, empiezan llevándole al señor Tic Tac la tarjeta de tiempo y la cardioplaca de un hombre que es conocido como Arlequín, pero del que no saben nada más. Este Arlequín les está haciendo perder mucho tiempo y se está además empezando a hacer muy famoso porque sus acciones están siendo como muy famosas, están siendo muy valoradas por la gente. Pero bueno, como no saben cuál es su nombre, pues tampoco pueden relacionar esa cardioplaca con una real que tengan ellos, porque ellos tienen hecha una, pero realmente no está asociada con nadie. Entonces el señor Tic Tac está enfadado porque nadie le sabe decir quién es y no le pueden encontrar. Y entonces les dice a todos que la prioridad máxima es ponerse a buscarlo y averiguar quién es. De ahí ya el relato se nos traslada cronológicamente al principio. Nos muestran o nos describe al Arlequín, que es un hombre vestido de bufón, con un sombrero de bufón, con los cuadraditos y todo esto, que está preparándose para hacer una de sus actividades como lo nombra él o como lo nombra en el relato, que a día de hoy podría ser, pues no sé, una protesta ilegal, una performance o una especie de sabotaje, algo así. Sí, sería como un Banksy, pero que en vez de ir y hacer un graffiti, pues lo que va a hacer una de sus actividades que ahora vas a comentar cómo son. Es una desobediencia civil llevada más al extremo. Bueno, pues nos empieza a ver, nos lo describe un poco y luego ya nos dice que va a hacer una actividad, una de sus actividades, que va a consistir en tirar millones de gominolas desde una aeronave durante un cambio de turno en un edificio oficial, el edificio de estudios sobre la traslación del tiempo, con lo cual entendemos que está relacionado con algo del señor Tic Tac. Lleva a cabo la acción y con esto provoca que se paren todas las cintas de transporte porque están cayendo los caramelos, se atascan, la gente se cae, la gente se pone a coger los caramelos y la gente se empieza a reír y se la ve feliz con lo de los caramelos. Con esto, aparte de la acción social, consigue que los turnos y todo lo que tiene que ver con esa zona o la gente de esa zona que pasa por ahí se retrasen 7 minutos. Que 7 minutos que para nosotros es una tontería, pero en el plan maestro que tienen en esta sociedad, 7 minutos es un desastre completamente, porque retrasa todo. Aparte también retrasa a todos los investigadores que les ponen a recoger todas las gominolas para intentar sacar algo en claro, que tampoco lo tenían previsto, que pasara algo así, y todo ese tiempo también les retrasa a ellos. Entonces, por esto, el señor TikTok le dice por todos los medios de comunicación que se presente a las 7. Que bueno, esto también queda así un poco de vodevil, como decías tú, porque bueno, es que te digan que te presentes a las 7 así. Sí, pues, venga, sí, Arlequín, que sí, venga que usted sí. a las 7. Pero porque el relato, para mí, una de las grandezas que tiene es que es muy naif.
para ir al grano de lo que te quiere contar, porque este relato podría haber durado 10 veces más si se pone a contarte cómo funciona la sociedad, cómo realiza los planes el Arlequín, cómo los va preparando, pero no, va al grano, o sea, Sí, te presenta de hecho una resolución realmente más que un relato. de hecho algo parecido a esto dura 10 veces más y, o sea, y la historia es bastante más oscura. Pero bueno, Sí, supongo que estamos hablando de V de sí, Vendetta, del maestro Alan Moore, que recuerda muchísimo. Cuando estás leyendo este relato, recuerda muchísimo. recuerda De hecho, mogollón. realmente V de Vendetta, yo creo que Alan Moore había leído este relato y tiene algo de inspiración. No digo que tenga toda, pero recuerda el personaje que también va enmascarado y cómo lucha contra el El sistema, ambiente, etcétera, etcétera. sí, cómo va todo. Pero bueno, que habíamos quedado que le habían dicho que se presentara a las 7 ante el señor Tic Tac. Y Arlequín no va a las 7, pero sí que aparece a las 10:30. Entonces, cuando llega, se pone a cantar una canción y se escapa, dejando completamente a todos estupefacto y en ridículo. Con esto, además, ha logrado que todos los funcionarios que llevan esperándole desde las 7 pues tengan un retraso más de 3 horas y media. Entonces, bueno, ya aquí nos hacen un parón, que aquí yo creo que es una de las partes como menos naif, como dices tú, pero quizá un poco más terrorífica porque nos dicen de verdad cuál es el motor de esta sociedad. Porque aquí nos explican, es el momento de la carta, cuando un mensajero llega a una casa Ujú. a entregar una carta, que son unos mensajeros además especiales, y hay una mujer que lo ve y dice que no sea a mí, que no sea a mí, que sea a los niños o que sea a mi marido, pero que no sea a mí. Y es la famosa carta de que es cuando tienes muchos retrasos, directamente lo que te hacen es que como, aparte de quitar, no te lo van a quitar de la vida, directamente te quitan la vida. Entonces, este es realmente el motor de esta sociedad, porque aquí es cuando estás viendo qué es lo que les está impulsando a todos a seguir tan a rajatabla todos los horarios y todo lo que les imponen desde el ministerio del tiempo. No, no solamente eso, sino que yo creo que aquí además lo que nos está diciendo esta sociedad es que la gente tiene una vida marcada. O sea, tú vas a morir tal fecha. Y lo que hago es que según vayas cometiendo retrasos, te voy restando, pero además tú no sabes, tú no tienes un registro de los retrasos que tienes. Con lo cual un día recibes la visita de estos mensajeros que te envían la carta y te dicen, no, usted ya ha consumido demasiados retrasos y mañana a tal hora dejará Mañana, usted... sí, sí, además lo dice tal cual. Mañana a las 12 deje todos sus asuntos preparados porque te vas para el otro barrio. Y además da igual donde estés, porque la tecnología esta da igual en dónde estés o lo que estés haciendo. Te mata y punto. Pero bueno, de esta volvemos a Arlequín y nos empiezan a explicar varias de sus actividades más. Pues habla de una que es en una convención, anuncia que va a aparecer en esa convención en una hora y en vez de llegar a la hora o más tarde, como esperaba todo el mundo, llega antes. Y entonces a todos los funcionarios que estaban esperando allí, que estaban preparando las trampas, los sorprende y está con un megáfono y los asusta y encima ellos mismos caen en sus propias trampas. O otra que hace en un centro comercial que está en obras, que empieza a pasearse por las obras y les dicen a los obreros que persigan y que atrapen al Arlequín y este empieza a esquivarlos y empieza a montar un numerito y con esto consigue que todo el mundo empiece a mirarle y deje de comprar, con lo que consigue que las compras que estaban ya previstas para esa tarde se resientan, cambien y eso, a su vez, cambien los pedidos, con lo cual en las fábricas también se desajustan las producciones, con lo cual hace un desajuste en cascada. O sea, vamos viendo que todas las acciones que hace Arlequín son iguales. Son muy en plan de ponerse del lado de la gente, no hacer daño a nadie e intentar gastar todo el tiempo posible. Con esto, al final, después de mucho tiempo de estar intentando atraparle, identificarle y tal, le logran encontrar por una camarera de una cafetería donde solía ir, que la camarera alude que le delata porque quería pertenecer a la sociedad como fuera y él le ponía nerviosa. Y bueno, una vez que le apresan, le llevan con el señor Tic Tac y lo que, en vez de matarle, lo que quiere es doblegarle para
para vencerle, para que admita que está equivocado y que lo correcto es estar en esa sociedad que funciona tan perfectamente. Esto, la única respuesta que tiene por parte de Arlequín es que su mundo de orden es muy cruel y que no le gusta nada y que se puede ir con su mundo y que a él le deje en paz. Como ve que no le va a poder doblegar ni hacerle cambiar de parecer ni nada, le manda a que le torturen y le laven el cerebro porque hacen mención a 1984, dice que le pasa lo mismo y básicamente lo que hacen es que le reprograman para que todo lo que él pensaba piense lo contrario. Y entonces una vez que lo tienen reprogramado ya le ponen frente a la opinión pública diciendo que no, que lo suyo es que la gente viva en este mundo perfecto y que todo ese mundo está muy bien. Y después de esto tenemos una especie de giro final en el que yo lo entendí, o sea, tuve alguna duda de cómo entenderlo, pero bueno, yo entendí que lo que pasa es que al señor Tic Tac le viene un operario y le dice que se ha retrasado 3 minutos. Y el señor Tic Tac le miente y le dice que no, que eso no puede ser, que sus relojes tienen que estar mal. Pero él sabe que está mintiéndole y que está mal lo que le está haciendo. Entonces, a mí esto me dio a entender como que, aunque Arlequín le hayan lavado el cerebro y técnicamente haya muerto, ha hecho un pequeño cambio, o ha plantado un pequeño cambio en la sociedad, o en este caso en el señor Tic Tac, que a lo mejor llega algo o no, pero bueno, ha surgido un pequeño cambio. Y esto básicamente es un poco la historia. Sí, yo no lo veo tan así, sino que lo veo como... Yo creo que aquí Harlan Ellison, como hemos dicho, con este tono tan naif que tiene el relato en algunos momentos, aunque sí que se puede llegar a poner duro, y sin entrar en los detalles, lo que está haciendo es jugar mucho con el simbolismo, ¿no? Yo creo que aquí lo que está diciendo básicamente es que el señor TikTok no es perfecto, y como el señor TikTok es el que en el fondo está representando todo este sistema, ¿no? Todo este sistema temporal que rige esta sociedad, pues que ese sistema tampoco es perfecto, que realmente se puede tener un retraso en cualquier momento y quizás esta sociedad es demasiado estricta a la hora de castigar esos retrasos. Yo por lo menos esto lo veo un poco así. Aparte de que luego yo creo que durante todo el relato, yo entiendo que este es un relato que ha calado mucho entre los autores de ciencia ficción, porque es un relato muy, muy marcado con lo que tiene que ver la sociedad americana, ¿no? Y cómo la sociedad americana al final valora muchísimo la libertad individual y cómo aquí nos está enseñando que la desobediencia civil, que no tiene por qué ser violenta, porque las acciones que realiza el Arlequín en ningún momento son violentas, son acciones más bien de espectáculo, estrafalarias, pero que al final consiguen su objetivo, ¿no? Que es lo que a mí siempre me ha gustado pensar, que es meter una piedrecita en el engranaje de la sociedad, que la piedrecita es muy pequeña, pero puede hacer que el engranaje empiece a funcionar mal y que todo se desajuste, ¿no? Y me parece que eso es un poco a lo que va. Yo creo que ya, además esto me retrotrae un poco a cuando hablamos también de Cronópolis, de Bala, que también era una sociedad como muy marcada por los relojes, que de repente había decidido que no existieran los relojes y se había deshecho de ellos, porque lo que contaba era un poco que la sociedad, al llevar el control del tiempo hasta sus últimos extremos, pues había convertido un poco en la sociedad que nos presenta aquí Harlan Ellison. Pero quizás lo que hace Harlan Ellison es lo que te digo, llevarlo un poco más al terreno de lo simbólico, haciendo una historia muy naif, una historia con un personaje que te cae bien desde el primer momento, ¿no? Es como una especie de justiciero que viste de una manera estrafalaria. Lo rodea todo como de un hálito de fantasía y de cuento para contarte algo que ya lo estuvimos comentando en aquel momento, ¿no? Y es hasta qué punto una sociedad tan reglada y tan estricta en todos sus no Sí, sé cómo decirlo, en todos sus engranajes exacto, puede llegar a ser funcional. Exacto, todos sus aspectos. Ya no es que si puede llegar a ser funcional o no, la sociedad va a ser funcional y la sociedad va a funcionar, pero el problema es que va a coartar tanto a esos individuos que a lo mejor ya no son individuos, ya son un mecanismo de una maquinaria mayor. Está tratando de decirnos Harlan Ellison de sí, la sociedad puede ser perfecta, pero a lo mejor los individuos que viven en esa sociedad no son felices. Y aquí, claro, lo lleva al extremo porque todos tienen la espada de Damocles sobre su cabeza de que esos retrasos les van a suponer una pérdida de su propia vida, ¿no? Una pérdida, ir cortando temporalmente, y que dices, bueno, pues si yo estaba marcado que iba a vivir hasta los 80 años, pues a lo mejor muero a los 78 por los retrasos que he tenido. Pero ¿qué ocurre? Que no entra en el detalle de eso, no te cuenta cómo
si realmente los individuos tienen un tiempo final marcado, por así decirlo. No te cuenta cuál es la media de retrasos que puede llegar a tener un individuo, porque si existe ese sistema de la cardioplaca es porque los retrasos son habituales, o por lo menos son lo suficientemente normales como para que se haga. No te cuenta el arlequín de qué vive, por ejemplo. No, aquí es que no es tan específica como Chronopolis. O sea, Chronopolis ahí a mí también me lo recordó mucho. Lo que pasa es que Chronopolis sí que es mucho más descriptiva en cuanto a cómo funciona todo. De hecho, se tira muchas páginas describiendo cómo funciona la sociedad. Sí. ¿Te acuerdas de los relojes con las Con las con las franjas sí. horarias, con las flechitas de colores? Entonces, aquí no, aquí yo creo que él va más a una simplificación de todo el sistema. Y sí, o sea, te está representando como que si tú estás sirviendo al tiempo, en vez de aprovecharte del tiempo, sino estar empujado todo el rato por el tiempo, eres una máquina. Y por eso también me daba a mí más la impresión de que al final había cambiado algo en el señor Tic Tac. Porque a mí, como lo presenta todo tan sencillo, y no tiene ningún doblez ni ninguna cosa así más complicada, a mí, o sea, me parece como que es la historia de que una serie de acciones son capaces de hacer una pequeña revolución. Pero bueno, es Sí, que es de hecho en el formas de fondo, verlo. claro, lo que pretende Arlequín es hacer una pequeña revolución, es enseñar a la gente como una pequeña acción, que bueno, que tampoco son pequeñas, ¿eh? Porque hay un momento dado en que de hecho se preguntan de, bueno, ¿cuántas gominolas tira? No sé si dice que, no sé si Habla de son, millones, son $150.000 en gominolas. Que claro, además, y entonces, además no existían las gominolas ya. exacto, no existían las gominolas ya, con lo cual ya te está diciendo este mundo, cuidado, que en este mundo ya no hay gominolas. Y de hecho se lo preguntan, ¿cómo ha conseguido este tipo las gominolas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde te empieza a recordar mucho a V de Vendetta, ¿no? Que siempre tienes la duda de, oye, ¿y V cómo consigue lo que consigue? Lo que pasa que, bueno, allí Alan Moore sí que te va explicando un poco todo su plan porque es mucho más extenso. Aquí como se queda en mostrarte los símbolos, ¿no? Y las reacciones de esos símbolos. Yo sí que lo que sí que veo claramente es una crítica a la sociedad como hipercompartimentada, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que Harlan Ellison es americano y los americanos tienen mucho la idea del individualismo, ¿no? Y de que el Estado, algunos americanos sobre todo, tienen la idea de que el Estado tiene que estar muy separado, el Estado tiene que servir al individuo y no el individuo al Estado, y que se tiene que inmiscuir lo menos posible. Y yo creo que aquí está haciendo una metáfora un poco de eso, ¿no? Que yo creo que dice, vale, el Estado es una buena idea si no se lleva al extremo. En este caso, el Estado se ha llevado al extremo eh, con esta especie de sociedad, sociedad no, de burocracia que gestiona el tiempo. Y en el fondo también yo creo que te deja bastante claro en los diálogos que tiene el Arlequín que él no quiere entrar dentro de ese sistema porque no es feliz. Y él, como él no es feliz, entiende que puede que haya mucha gente que no sea feliz. Y él lo que quiere, en ese sentido, si tienes razón, es provocar un cambio en la gente, ¿no? El decirle, oye, que se atrase 7 minutos algo no debería ser algo que nos afecte de la manera que nos está afectando. Quizás estamos poniendo demasiado énfasis en el tiempo, porque en el fondo hay una gente arriba que está acostumbrado a hacer eso, porque el señor TikTok tampoco es un individuo malo per se, es que es un funcionario que cumple con su trabajo. Si el problema es que a lo mejor el trabajo está mal definido y a lo mejor debería ser un poco más laxo todo, pero en el fondo él lo que quiere es defender la sociedad en la que vive y estas reglas que se han marcado a sí mismo. Pero yo tampoco le veo como un individuo excesivamente, hombre, luego ya cuando llega el momento que le van a lavar el cerebro, pues sí que dices, hostia, esta gente, esta sociedad es distópica, por así decirlo. Pero claro, Sí, no, como lo hombre, es que rodea, la sociedad es distópica desde el principio, de que te dicen claro, que va todo cronometrado al segundo. claro, Porque claro, exacto. además, y es que además lo que hace Arlequín también es aprovecharse de eso, porque el mayor punto débil que tienen es cualquier retraso. Como es tan perfecta, en cuanto le retrasas un poco, les has destrozado todo lo que tienen. Sí, 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 sí. Pero bueno, pues eso, para mí creo que lo que más me gusta de este relato es cómo lo simplifica
hasta límites muy, 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 muy simples, ¿no? Y realmente lo que estás viendo son arquetipos que funcionan dentro de esta sociedad, que también es un poco arquetípica, porque si la analizas un poco fríamente dices, no podría funcionar, es imposible que no ocurra algo como que esas cintas transportadoras que llevan a los individuos sufran una avería y al final eso genera un retraso. Pues eso lo Sí, obvia. o la misma gente, porque también O la misma, aquí exacto. te está hablando de que cada vez que hace alguna, la gente se para, se ríe, aplaude, o sea, la gente está, al verla está contenta. Pero claro, si tienen toda esa presión que tienen, yo tengo dudas de que la gente en general logrará aguantar, por mucho que tuviera la espada de Damocles encima. Claro, pero es eso, yo creo que lo hace tan simple porque incluso me da la sensación de que si Harlan Ellison se hubiera puesto a rascar, le hubiera costado muchísimo más construir este relato. Me da la sensación de que esto es un divertimento de él. Dice, voy a construir esta historia que va a ser como muy divertida. ¿Qué ocurre? Esto Que, yo tenía entendido que la escribió porque él era bastante impuntual y le coartaba mucho la gente puntual. Entonces, como él era muy así, decidió plasmarlo en papel. Claro, pues vaya, tampoco sé si es es un verdad o no, cachondo, ¿eh? pero bueno. Sí, sí, es un cachondo. Si es verdad, es un cachondo. Pero claro, en el fondo, la gracia que tiene es que hace un relato que a primera lectura parece muy tontorrón y muy naif y tal, pero ¿qué ocurre? Que como Harlan Ellison es un tipo que tiene ideas interesantes dentro, pues al final en este relato se cuelan bastantes ideas que yo creo que dan para hablar un buen rato y para reflexionar. Y que, como hemos dicho, yo creo que también inspiran otras obras, ¿no? Porque recuerdo una película de hace unos años que se llamaba In Time, creo recordar, que tenía un poco cosas de este relato, ¿no? De que la gente tenía Tenía un poco, no, fusilaba claro, a base de bien. a base de bien. Entonces, claro, al final sirve de inspiración y hace pensar a muchos autores, yo creo. Y a mí eso es lo que me gusta de este relato, ¿no? De que realmente no necesitas escribir una cosa súper densa, no te tienes que ir a la ciencia ficción hard para epatar al lector, ¿no? Sino que simplemente muchas veces con una fábula, porque yo creo que lo deberíamos definir como una fábula, un vodevil, puedes hacer pensar a la gente qué es lo que está haciendo con su vida. Porque al final todos estamos un poco marcados por el reloj, ¿no? O sea, si tengo que entrar a trabajar a tal hora, pues me tengo que levantar a tal hora, luego salgo, me tiene que dar tiempo a ir al supermercado a comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ese tiempo, esos horarios saltan por los aires, es cuando yo creo que la gente se para y puede reflexionar y decir, oye, pues a lo mejor esta vida en la que estoy metido con todo este tiempo tan marcado, pues a lo mejor no es lo que quiero, o a lo mejor puedo ser un poco más flexible, ¿no? E intentar disfrutar un poco más de poder perder el tiempo mirando las nubes, por ejemplo. Sí, además es bastante habitual que después de tener, o sea, si llevas una vida muy estresada es normal que cuando tienes un parón, por lo que sea, por algo de salud o por cualquier causa, muchas veces te dé por pensar qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y bueno, con esto yo creo que ya podemos dar por terminado también este relato, ¿no? Sí, sí, sí. Este relato es muy cortito y como hemos dicho, sí se puede hablar de él, pero tampoco tiene tanta chicha como otros relatos que hemos tratado en el podcast. Así que yo por mi parte no tengo más que añadir. Bueno, pues entonces nada más, ya no solo nos queda despedirnos. Deciros que nos podéis encontrar en el correo en demasiadopocotiempo@gmail.com o en nuestro Twitter, que es @dptpodcast, que ahí nos podéis decir un poco lo que queráis. Y poco más. Despedirnos hasta el próximo programa y esperamos que os haya gustado. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Bueno, gente, pues con esto último que hemos estado hablando de Harlan Ellison y su Arrepiéntete Arlequín, hemos terminado ya el programa de hoy. Estamos ya preparando el siguiente y para que vayáis o podéis ir preparándolo vosotros también si queréis, os voy a decir ya las obras. Van a ser también 2 relatos. Uno va a ser Las reglas de los viajes en el tiempo, de David Ollier, y el otro va a ser El diario de 100 años luz, de Greg Egan. El de David Ollier lo podéis encontrar en la propia web del autor. Lo tiene puesto para que lo pueda leer todo el mundo. Y el diario de 100 años luz está incluido en una antología que se llama Axiomático.
Bueno, y aparte de esto, también quiero hacer los agradecimientos, porque hasta ahora no lo hemos estado haciendo y es una cosa que hay que hacerla. Al primero que le queremos dar las gracias es a Jimbur por dejarnos usar su potente voz para hacer cuñas y para hacer algunos clips de los que salen en medio del programa. Y luego también nos gustaría dar las gracias a Teutidae por dejarnos la música que abre y cierra el podcast. Bueno, y con esto ya, hasta el próximo programa. Espero oíros a todos. Un saludo.